Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de la economía P2P. Estamos acá con Ian, ¿cómo va Ian? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal? Como siempre, los dos juntos, como corresponde, como se debe. Eh, el día de hoy teníamos ganas de seguir con la temática del episodio pasado, es decir, continuar con la respuesta a esta respuesta al debate original entre Marcelo y David, eh, por un lado de BTC y por el otro de BCH, ¿no? Él había escrito un artículo bastante extenso, lo dejamos en la caja de comentarios del video anterior por si lo quieren ir a ver. Pero básicamente la idea es responder un poco cuáles son las principales objeciones que él tiene frente a BTC y cómo esto por ahí no necesariamente es algo que se sustenta como un argumento sólido frente a la propuesta original de Satoshi Nakamoto, que hoy en día llega por nombre de Bitcoin Cash. Entonces, sin darle más vueltas, podemos directamente pasar al siguiente punto, que era el que nos tocaba tratar, que era el punto número G, o el número G o la letra G, que habla acerca de la descentralización de la red. Y como ya hablamos, no vamos a entrar de nuevo en todo lo que es el trilema de la escalabilidad o el trilema de la blockchain. Vamos a Tenemos dejar... un episodio dedicado a eso, episodio número 90. Sí, además lo tratamos extensamente en el episodio anterior, así que simplemente él va a hacer una observación acerca de la descentralización comparando distintos aspectos, ¿no? Entre BTC y BCH. El primero que toca, sí, No, digo, muchos de los problemas que él arrastra durante todo el artículo tiene que ver con dar por hecho el trilema. Ya hablamos en el episodio anterior, él dice que, siquiera él dice que está como confirmado el trilema, sí. pero lo da por hecho, aunque, Lo acepta como válido hasta que se demuestre lo contrario. claro, ya hablamos que esto está mal y bla, 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 lo pueden ver todo en el episodio anterior. Y bueno, sí, pasamos al mundo. Punto número 1, desarrolladores. Inicialmente solo teníamos a Satoshi Nakamoto, ¿cierto? Pero progresivamente más y más desarrolladores han pasado a contribuir. Es fácil comparar el grado de descentralización de ambas redes. Y esta es la métrica que él toma, escucha muy bien. En el caso de Bitcoin, el último mes, el repositorio Bitcoin Core ha tenido 285 commits, hechos por 29 autores diferentes. En el caso de BCH, hay que distinguir sus 4 integraciones. BCH Node, un commit, un solo autor. Bitcoin Unlimited, un commit de un solo autor. Bitcoin Verde, 0 commits. Y Knuth, 3 commits de un autor. Creo que la diferencia salta a la vista, por lo que omitiré explicar lo evidente, pero en resumen, y esto es lo que él dice, la diferencia de la descentralización del desarrollo es tan grande que no tiene ni siquiera sentido estimar un ratio entre ambas redes. Interesante. Marcelo aclara en el debate, y esto es algo que él resalta, que haya muchos cambios no quiere decir que sea algo bueno. En parte él tiene razón, dice. Una propuesta o un cambio no implica necesariamente algo positivo. Lo que sin duda podemos concluir es que un protocolo que nadie desarrolla es algo indiscutiblemente negativo. Lo que a mi parecer esto contradice un poco la idea de un protocolo inmutable, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, Está nosificado que lo cambian todos los días. sí, vos querés algo que sea inmutable, pero a la vez que tenga Muchos muchos desarrolladores haciendo desarrolladores y commits. muchos commits. O sea, tenés que elegir uno. Si el protocolo está tan bueno que no hay que cambiarlo en absoluto, bueno, déjalo sin commits, vas a tener algo que... O sea, eso debería ser para vos algo no indiscutiblemente negativo. A favor de SH es cierto que existen, y esto lo reconoce, 4 integraciones distintas, o sea, 4 implementaciones de las reglas de consenso, por lo que uno no podría en principio decidir entre 4 versiones del protocolo. En el caso de BTC solamente tenemos una integración comúnmente usada que es Bitcoin Core. Sí, y además, perdón, BCH Node es hoy, pero antes era Bitcoin ABC, Sí. que hoy es Zcash. O sea, lo que se prueba, y esto es algo que también tenemos un episodio dedicado con la evolución tecnológica de Bitcoin Cash, es que la comunidad de Bitcoin Cash es bastante más resistente a ataques que el resto de comunidades, ¿no? Totalmente. O sea, básicamente BCB, o sea, tenés Bitcoin Core, después BCB, después eCash, y todas fueron las implementaciones, sacando BCB, las mayoritarias. Bitcoin ABC era la mayoritaria, y sin embargo todos cambiaron a Bitcoin, a BCH Node cuando quisieron implementar el impuesto a los mineros. Sí. Eh, Perdón, fue Bitcoin ABC, no Bitcoin ABC. SB. No, sí, perdón, ABC. Sí. ABC que hoy en día Sí, son era la implementación que hoy es Zcash. era la implementación mayoritaria. Sí, Los que hicieron los mineros y que hicieron los usuarios cambiaron a una implementación mejor. Es sí, decir, hicieron un fork. una implementación que no tenía ningún tipo de modificación sobre el sistema de incentivos. Claro, pero Que digo, era lo que era la propone. implementación mayoritaria que quiso imponer este cambio Y y no sin se aceptó. embargo no se aceptó. Entonces, Cabe esto- destacar, porque él menciona los 4, pero no menciona, ¿no? Como hay ahí un cambio.
O sea, si mañana Bitcoin Core mete inflación, Y ¿van a hacer un fork y lo que van a usar los mineros? ¿O van a usar Bitcoin Core con inflación? esa es la pregunta, ¿no? Que Esa es la nosotros- pregunta que nos hacemos, Los ¿no? mineros en principio seguirían incentivados a usar la versión con inflación, por lo Claro, menos. a ¿no? corto plazo por lo A menos. corto plazo les conviene. O sea, Claro. tenés más monedas, mayor precio. Inicialmente sí está comprometiendo el proyecto a largo plazo. Pero la mentalidad de Pero a minero. largo plazo ya estamos a todos largo muertos, plazo- ¿no? A largo plazo estamos todos muertos. Entonces, primero, vamos a hablar un poco acerca de cómo funcionan los commits. Eh, a lo largo de los años, Bitcoin Cash recibió muchas actualizaciones. Firmas de Schnorr, modificaciones en el algoritmo de ajuste de dificultad, se agregaron cash tokens, se agregó enteros de 64 bits, Sí, introspección nativa, Se volvió a mejorar el algoritmo de ajuste de dificultad también. se mejoró 2 veces. Después también se agregó el algoritmo que se activó el 15 de mayo, que es el algoritmo de ajuste dinámico de tamaño máximo de bloques. Y vos podés trabajar, porque ¿cómo trabaja un desarrollador? Lo que hace es crea un branch en el repositorio, hace toda la implementación, prueba ese branch, verifica que funciona y después hace un solo commit. Claro, mucho, o sea, o vos dos. te forqueas el repositorio, haces todos los cambios que querés, testeas todo y después recién hacer un commit. Bueno, todo eso, cash tokens, es un commit probablemente o 2 o 3. No necesitas más. Claro. Porque si lo testeaste y está válido, y vos en cambio lo que puedes hacer es hacer varios commits sobre esos branches adicionales, hacer un commit general y después hacer el commit sobre el protocolo, la implementación de producción. No vas a estar tocando constantemente la implementación de producción. Y otra cosa, los commits pueden ser un cambio de coma, una Sí, modificación. sí. O sea, no vas a tener en Bitcoin BTC. No está hablando de la grandes- calidad de los commits. no Él estás dice hablando de la 285, pero pueden ser 285 estupideces. ¿no? Totalmente. Es decir, no hay ninguna garantía de que realmente se esté modificando algo. Y tampoco se está revisando cuáles son las modificaciones. Sí, es la calidad, no la cantidad. Vos, por ejemplo, podés ver en BCH, probablemente estos últimos commits que él habla tengan que ver con el ajuste de dificultad dinámico. No, porque se hicieron todos para el 15 de noviembre. Es decir, si vos agarrás del último mes, ibas a tener menos, porque todos los cambios grandes se hicieron para Claro, el ya se 15 de hicieron los cambios. noviembre. Además. O sea- Pero ponele, vos tenés. Vos podés hacer todas las implementaciones que hizo BCH, todas esas mejoras, Ujú. y no van a capaz de hacer 285 commits. Sin No. embargo, tenés un montón de mejoras del protocolo, mejoras reales, ¿no? Tenés tokens, tenés NFTs, cosas mejores. Y en BTC vos que tenés un protocolo que no mejora. O sea, ¿qué hicieron estos 285 commits? Claro. ¿Vos sentís que cuando pagás es más barato el fee? ¿Sentís que es más rápido? ¿Que se confirma más rápido? Que la Network anda mejor. Hay algo que, claro, ¿realmente son mejoras? ¿O son tipo 285 maquillajes hechos por 29 usuarios falsos? Que puede ser también así, ¿no? O sea, yo también me puedo poner a hacer 700 commits en BCH con 100 autores distintos y ser todos bots. Además, otra cosa, vos tenés tantos desarrolladores en BTC, 285 commits hechos por 29 autores, empresas que se dedican al desarrollo, bla, 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 y después tenés ordinals, ¿me entendés? O sea, Que era algo que supuestamente nadie claro. quería y que los usuarios no aceptan y que los desarrolladores no quieren, que es un bug Claro, que tiene que ser vos- arreglado. yo pregunto, vos con tu nodo en tu casa, ¿por qué no rechazás los ordinals? ¿No? O sea, ¿por qué no hicieron un. Un User Activated Software. Claro, contra los ordinals? ¿Sí? Si son tan malos. Háganlo. Si llenan la red de información innecesaria. Claro, sí, háganlo, por favor, por favor. Así nos muestran quiénes son los que tienen el control, ¿no? Bueno, Y no son los mileros malvados que aceptan los ordinals, sino que los usuarios con sus nodos hogareños se pongan sí, a combatir a, a los combatir. A lo que me refiero es, vos tenés tantos desarrolladores, tantos commits, y después tenés, digamos, efectos secundarios muy grandes como ordinals, no algo chiquito, sino un desastre como ordinals. ¿Y dónde estaban los 29 desarrolladores, 285 commits? ¿De qué estamos hablando? ¿Me entendés? Es como. Sí, era inevitable. Un tipo con una computadora se dio cuenta de que podía nomenclar Claro, y supuestamente. cada uno de los satoshis y te inventó los ordinals. Sí, ¿viste? y además, Taproot supuestamente estuvieron meses, si no años, para implementarlo, porque es un software que tiene que estar bien trabajado y es una mejora importante. Y, ¿cómo era que ponían los memes? Tipo, Taproot is coming. Tipo, como, sí. Winter is coming. Winter is coming y te que- ponían Taproot is coming. Claro. Y sin embargo, terminó siendo ordinals, ¿me entendés? Es lo único que sabes de Taproot. Taproot. El efecto secundario, los ordinals. Entonces digo, tanto esfuerzo en desarrollo. Sí, no te terminó, hacen- y te no terminó hacen- sirviendo para Claro. ninguna ventaja. En Claro, ¿y cuanto vos a- ves algún efecto secundario en todo lo que se hizo en Sí, BCH? equivalente, digamos, a
a una cantidad mayor de commits no tenés una mejor calidad de O peor, servicio. puede ser peor. En Puede este ser caso incluso tenés algo peor. Bueno, seguimos porque hay varias cosas todavía que tocar y no queremos que se nos extienda demasiado el episodio Sí, sí. con cada punto. O sea, podríamos hacer capítulos enteros de cada tema que habla. Aparte, perdón, otra cosa. Que hagas muchos cambios no significa que el protocolo esté mejorando. O sea, vos en BTC ves que hay muchos cambios y el protocolo no mejora. En PTH Sí, ves pero menos cambios y eso, mejora. eso Marcelo se lo dijo y lo que David le contestó este artículo es, sí, puede ser cierto, pero lo que seguro que no es bueno es que tengas un protocolo. Porque la crítica de BSH, ¿cuál es? No estás teniendo cambios. En el último mes tuviste pocos cambios. Y bueno, En el último si mes. funciona bien, no necesitas modificar mucho. Exactamente, ¿para qué necesitas andar toqueteando todo si funciona bien? O sea, y aparte en BTC, ¿toquetean todo y funciona bien? Esa Digo, esa es pregunta. la pregunta. Vos puedes usar BTC cuando quieras, sabiendo, confiado que vas a pagar que vas a barato poder el pagar fee. el fee, que la transacción va a ser aceptada, que vas En el a próximo hacer bloque, algo ¿vos sin tenés fricción. esa certeza? Porque yo en BCH la tengo. ¿Vos en BTC la tenés? Bueno, anda a hablarlo con los 29 desarrolladores. Sí. Los 29 desarrolladores. Claro, que deben estar trabajando. Comité. Sí, debe tener que ver con mejorar eso seguro. Error Bcacher número 6. Una empresa puede controlar a Bitcoin. Nosotros no necesariamente decimos que una empresa puede controlar a Bitcoin. Efectivamente, hay una parte de Bitcoin que Blockstream no llegó a controlar, que es justamente Bitcoin Cash, es decir, esta rama que surge a partir de este fork de 2017. Pero ¿qué es lo que él dice? Esta es una hipótesis que Luca lanza en el documental. De nuevo recomendamos que mató a Bitcoin, el documental de La Eterna Vigilancia. Para después pasar a escribir todos los orígenes de los fondos de Blockstream que le parecen dudosos o poco deseables. No entraré a debatir si estas fuentes de fondos son positivas o no para Bitcoin, ya que no es relevante. Y no lo es por el siguiente motivo. Core es un término de ingeniería de software que denota la versión de un repositorio que ha sido testeada y verificada por el mayor número posible de desarrolladores, y que está lista para ser implementada. No tiene nada que ver ni con Bitcoin ni con Blockstream. Llamamos Bitcoin Core a la versión estándar de Bitcoin, nada más. El repositorio se llama Bitcoin Core y el software cuando lo ejecutas se llama Bitcoin Core. O sea, le decimos Bitcoin Core porque es la única implementación, porque se llama así y porque es la única implementación de Bitcoin BTC que hoy en día se puede utilizar de forma confiable y es la única versión que se ejecuta en cada uno de los nodos hogareños. Claro, ¿y por qué decimos Blockstream? Y bueno, porque Blockstream es la que le paga a los desarrolladores de Bitcoin Core. Digo, hay una parte de la historia que hay que repetir, y es que Satoshi le entregó las llaves del repositorio a Gavin Andreessen. Gavin Andreessen la comparte con, creo que eran 5 o 6 desarrolladores más, que hoy son los de Bitcoin Core, y ellos lo sacan a Gavin Andreessen. O sea, la única persona que Satoshi Nakamoto, el primer desarrollador de Bitcoin, como menciona, ¿no? Este chico en el artículo, le cede a una persona de confianza, no se lo cedió a cualquiera, se lo cedió a él, y después todas estas personas lo sacan a él. Y están financiadas claramente por Blockstream. O sea, es la que banca el desarrollo, ¿no? No es muy difícil de entender. Bueno, lo que dice es que el proceso en Lightning Bitcoin, también, Lightning la banca Blockstream. en BTC, Pero sí, te lo dicen de hecho, ellos. Lightning Core tienen. Es que te lo dicen ellos. Es como... En Bitcoin dice, el proceso de desarrollo es puramente open source y meritocrático. Es una cuestión legítima preguntarse cuántos desarrolladores están financiados por Blockstream, ya que son varios, o sea, él mismo lo admite. Sin embargo, un estudio hecho a finales de 2017, cuando la influencia de Blockstream era mayor, encontró que solamente entre un 15 y un 20% de los commits en el GitHub provenían de developers financiados por Blockstream. A ver, está bien. Ponele entre un 15 y un 20%. Me llama la atención que el número no puede ser exacto, porque deberías tener una exactitud en el número, pero pongámosle que un 15 o un 20% de los commits fueran por Blockstream. Si esos commits que hacen son cosas serias, como por ejemplo Segwit, Replace by Fee, Full Replace by Fee, eventualmente inflación, ¿no? O sea, por más que haya 200 commits más que cambien una coma o que ajusten o limpien un poquito el código para hacerlo más elegante, ¿cuál es la ventaja que eso realmente tiene? Es decir, ¿cómo podemos decir que no están controlando? Y en definitiva, quienes tienen el control del repositorio son quienes pueden incluir en la rama principal los cambios deseados. Es decir, vos podés proponer un cambio, pero hay alguien que tiene las llaves del repositorio que tiene la posibilidad de elegir o no qué cambios hacer. Porque eso en definitiva, después una vez que se produce el cambio, se ingresa digamos, en la rama principal, bueno, esos cambios son firmados y se publica un release con una clave privada. Es decir, hay alguien que en definitiva tiene el control del repositorio. Lo que nosotros decimos es que quienes tienen control del repositorio hoy en día son gente que en su mayoría estuvo o está financiada por Blockstream. Y que Blockstream tiene una influencia directa sobre el desarrollo de Bitcoin, porque hasta ahora todos los cambios que quiso introducir en BTC los ha podido introducir desde Replace by Fee hasta mantener
el límite máximo de tamaño de los bloques, hasta un montón de cosas que tienen que ver con, hasta Segwit, por ejemplo. Todo con el objetivo principal de Blockstream, admitido también por ellos, que es el de vender soluciones de segunda capa, porque al no tener una capa principal confiable, la gente va a depender más de segunda capa, que es lo que termina pasando en definitiva. La gente utiliza Lightning, Liquid. Pero perdón, exchanges. Lightning, el cual, este es un punto que lo contestó en el debate, el white paper de Lightning te pide 133 megabytes. O sea, no le hacen caso ni a Satoshi, ni al con que el white escribió paper de Bitcoin, el ni white al que paper. escribió Lightning cuando hablan de Lightning. Entonces, la verdad que es medio mamarracho. Y después, por ejemplo, tenés gente como Greg Maxwell, ¿no? Que Maxwell trabajaba en una empresa llamada Juniper Networks, que tuvo un backdoor criptográfico que lo explotó la NSA. O sea, y él era el encargado senior de criptografía en ese trabajo. Digo, ¿no? Es un dato curioso, justamente que esta persona, que claramente vos me vas a decir que es casualidad que deja un hueco criptográfico para que la NSA lo explote en una empresa, es pura casualidad y no está financiado por la NSA. Sí, o sea, lo que podríamos decir que nosotros- uno de los desarrolladores Lo que, de Bitcoin Core, Sí. aparte de los que mandan, digamos, Maxwell desde los que manda, digamos que trabajó para la NSA en algún punto. o sea, Indirectamente. hay que por ahí. Jugó a favor de la NSA. Hay por ahí Raro. tener que hacer un poco de juicio de valor sobre eso, porque en definitiva es qué tipo de gente está involucrada, qué interés tiene, o sea, qué interés puede tener alguien que trabaja para el gobierno en Claro. destruir una agencia. O sea, no es que es Edward Snowden el tipo, ¿me entendés? No, ni te digo, por ejemplo, Adam Back estuvo insultando, dijo, Bitcoin es matemáticamente imposible al principio. Y después cuando se empezó a usar, funda Blockstream, o qué casualidad, Blockstream se encarga del desarrollo, nunca más escala, nunca más funciona. ¿No? Sí. Entonces, bueno, eso él lo que cierra es con el proceso de desarrollo de Bitcoin es open source y meritocrático, y el peso de Blockstream o cualquier otra empresa. es muy Meritocrático reducido. ahí está puesto de... Sí, están puestos de onda porque como no tiene que ver. no tiene nada que Pero ver. aparte vos me decís, bueno, Signal, por ejemplo, su proceso de desarrollo es open source, meritocrático. Carajo, tiene que ver. Sí, la Cualquier mayoría- aplicación que quieras, Linux es un proceso de desarrollo open source y meritocrático. Sí, lo único que mantiene la filosofía de software libre es que vos puedas efectivamente forkear ese producto y lanzar una versión propia con cambios que vos quieras. Por ejemplo, que fue exactamente lo que hizo Bitcoin Cash. Y yo argumentaría que por el hecho simplemente de tener más implementaciones y mejor distribuidas, si bien es cierto que la mayoría de los mineros hoy utilizan Bitcoin No, pero Cash Node, igual no es el 99% como es en BTC. no es el 99%. No es así ni de será el casualidad. 90%. Sí, no, Ponele. bueno. Pero no, me parece que es menos. Y No, pero, eventualmente perdón, Bitcoin pero Cash- antes era Bitcoin ABC, que tenía Sí, el 90. por eso, Bitcoin Cash Node mañana quiere, no sé, introducir inflación. y aparece otro. Aparece otra. Es fácil, o sea, va a aparecer otra porque Quiero la ver gente- eso en BTC. Quiero ver qué pasa cuando intenten introducir inflación de forma forzosa en BTC. Sí, quiero ver qué hace él. Forquea Bitcoin Core, porque seguramente vos estás corriendo en tu nodo hogareño Bitcoin Core. ¿Qué vas a hacer? Lo forqueas Sí. la versión anterior y seguís corriendo O esa vas a versión. esperar a que alguien publique una versión O sea, alternativa. sí, y bueno, y hay que ver, ¿no? Si lográs. Bueno, vamos ahora a la parte de descentralización de los mineros. Ujú. Al respecto de los mineros, dice, debemos distinguir dos aspectos. La estructura del poder computacional, es decir, cómo está repartido. Esto generalmente los mineros se organizan en pools. Sí. Esto no es muy diferente en Bitcoin Cash, en Bitcoin BTC. Y, sin embargo, esto no es un problema ya que se trata de mining pools que aglutinan el hash rate de cientos de usuarios. Esto es cierto, es decir, simplemente las pools... Pero esto es cierto porque si no después al mismo le sirve. Si no decís, bueno, 4 pools manejan BTC. Claro, No, lógico. porque son pools, son muchos mineros. O sea, ese es un argumento que le sirve a... que es real, ¿no? Pero por eso lo usa. Porque lo mantiene porque le conviene también a él. Dice, no he podido encontrar estadísticas completas de las pools de BCH, pero este aspecto, la estructura de mineros, es secundario cuando la red está endeble en el siguiente. Está hablando del poder computacional total. Que esto ya lo hablamos. O sea, la única razón por la cual Bitcoin Cash tiene menor poder computacional de BTC que BTC es porque, por una diferencia de precio, los mineros asignan proporcionalmente el poder de cómputo a cada una de las redes. Sí, tenemos un episodio que se llama La seguridad de Bitcoin depende del precio, una cosa por el estilo, en el cual explicamos que la seguridad a corto plazo, porque hay inflación, depende mayoritariamente del precio. Pero en el futuro, esto está pensado para que no dependa del precio, sino de la actividad, ¿no? Porque lo que pagás en fees no es como que están ganando una cantidad fija de BTC en el futuro. Bueno, BTC no porque va a tener inflación, pero en BCH, por ejemplo, no van a ganar una cantidad fija de BCH por bloque. Lo que van a ganar es el agregado de tarifas. tarifas. Entonces,
a corto plazo sí importa el precio, porque es precio por la cantidad fija que ganan por bloque. Pero en un futuro no. Entonces, hoy están en BTC porque precio, básicamente. Pero porque precio no te va a servir siempre. Bueno, y él lo que dice es, Bitcoin está aproximadamente, o sea, BTC está aproximadamente 200 veces más descentralizado que Bitcoin Cash en lo que respecta a poder computacional. Esto, primero, no tiene nada que ver porque la cantidad de mineros que minan Bitcoin Cash y BTC es aproximadamente la misma. Simplemente cada minero aporta de manera proporcional según el precio de la red en ese momento. Es decir, los mineros no son fieles a BTC, a Bitcoin Core, mucho menos a Blockstream. Son fieles al algoritmo SHA-256. Es que para eso sirven las máquinas que compraron. Exactamente. No Las es una máquinas que madre compraron, Teresa de Calcuta de Bitcoin. el principal ingreso de los mineros es la minería hoy en día, es la recompensa por bloque hallado, que está compuesta principalmente de inflación, y es hacia atrás de eso que van. Y si el precio de BTC es mayor que el precio de Bitcoin Cash, y van a asignar más poder de cómputo proporcionalmente a eso. Si el precio de Bitcoin Cash sube, como ha pasado en la última semana, por ejemplo, lo que vas a ver es un incremento necesario en el poder de cómputo y en el hash rate. Les recomendamos el episodio de la espiral de la muerte. Por eso, exactamente, ese episodio está muy bueno porque es algo que cada vez más gente, incluso del espacio BTC, se está dando cuenta que hay que tratarlo con seriedad. Sí. O sea, que no es una pavada. Porque Bitcoin Cash por arriba y BTC por abajo, y BTC no representa un peligro porque no hay nada que pueda hacer BTC que no pueda hacer Bitcoin Cash mucho mejor y más rápido. Sin embargo, aparte para cambiarlo necesitan un hard fork. Exactamente. Donde queda la inmutabilidad y... ¿no? Exacto. Porque ya entras en debates filosóficos que supuestamente están resueltos. Que están resueltos, pero y no tienen que entrar porque hoy ostentan una posición de primacía económica, temporal. Es decir, no hay ninguna garantía. En cambio, BTC, con Bitcoin Cash abajo y con gente interesada en invertir y en desarrollar esa tecnología, sobre esa tecnología, y ahí vas a tener un nivel de presión sobre esta cuestión mucho más importante. Por eso recomendamos ir a escuchar el episodio acerca de la espiral de la muerte, porque ahí tratábamos muy buen episodio. Exacto. Se tiraban flores. Sí, estaba bueno. Y después, incluso hay gente que lo está debatiendo desde el espacio BTC. Sí, total. O sea, hay gente que lo está levantando desde el espacio BTC porque lo ven como una posibilidad. Es que lo es. O sea, es que no la puedes descartar totalmente. No. Exista Bitcoin Cash, esa posibilidad va a seguir existiendo por siempre. Sí, y aparte del 200X que pone, primero que está redondeado, cambia todo el tiempo, pero básicamente es la diferencia de precio. O sea, si BTC vale 100 veces más, va a ser 100X más de... Sí. Aparte, perdón, no habías dicho antes en el artículo que la descentralización no dependía de los mineros. Claro. O sea, te estás contradiciendo, o sea, ya tenés otra contradicción. O sea, la descentralización, en términos computacionales, no depende de los mineros. Es más complejo. No, pero es más complejo. Pero más complejo. No, lo que cambia es la seguridad en términos temporales. Es decir, hoy la red es más segura si mañana esos mineros se pasan a BCH y minan, no sé, cuántos bloques necesitas para ajustarte, 100 bloques, y levantas la seguridad y la dificultad de la red hasta los límites que tiene hoy en día BTC. Y va a ser, Bitcoin Cash se va a convertir en 10 horas en la red más segura del mundo, por encima de BTC. O sea, no tendrías ninguna razón por la cual Bitcoin Cash no pueda obtener ese nivel de seguridad. Simplemente es una cuestión de precio. Esa es la razón también por la cual los mineros no atacan BCH. Porque no tiene sentido económico. Sí. Y la cual también... ¿Por qué lo defienden? ¿Por qué lo defienden? Porque cuando ha habido intentos de atacar a BCH salen mineros que aportan ahí sí desinteresadamente poder de cómputo para proteger la red sobre la cual van a estar minando a futuro. Claro, es que les sirve tener competencia. Y esto lo pueden investigar. Hay un video medio viejo de Cronos Crypto donde hablaba cómo el poder de cómputo de BCH había subido durante las hash wars contra BSB. Que vamos a tener que hacer un episodio de BSB en algún momento. Y después, bueno, habla de los nodos, descentralización por nodos. Yo creo que ya entramos suficiente detalle en el video pasado, en todos los videos donde hablamos acerca de la basofia que anda dando vueltas sobre los nodos. Les recomendamos un video que es muy bueno, que es de Rick Falvinch, de Weird Al Satoshi. Sí, lo recomendamos. Tiene dos videos, uno que habla Debunking Nonsense About Nodes y otro Debunking More Nonsense About Nodes. Sí, en el canal de El Bitcoin de YouTube. Creo que se lo borraron. No, pero tienen un nuevo canal. Ah, bien. En el nuevo canal del Bitcoin tenés los videos subtitulados en español. Exactamente. Entonces pueden ir ahí y buscar el video subtitulado. Duran 20 minutos cada uno aproximadamente, pero el nivel de detalle, el nivel de sistematización de la información, o sea, para mí no puede salir de ver ese video y creer todavía que los nodos aportan descentralización porque no hay manera. Sí, ya es una cuestión de fe. Ya es una cuestión, exactamente, es una cuestión... o sos
digamos, Fe demasiado... forzada, digamos, Exacto. no fe real, ¿no? Te estás autoconvenciendo, no quiero escuchar. Bueno, está bien. Sí, no tiene sentido. Bueno, Entonces, después habla del tema de almacenamiento, también menciona ahí, te recomendamos la sección del white paper sobre el podado. sí. Nosotros tenemos un episodio de esto, se llama Acá Satoshi sí. tenía razón, Bitcoin Cash Escala. Ahí hablamos del tema del podado, que está en el white paper, no es nada inventado. Creo que es sección número 6, si me equivoco. Sí, Sección 6 del white paper habla de cómo se llama recuperar espacio en bloque. Sí, sí. Perdón, recuperar espacio en disco. Sí. Es lo que dice el tamaño de bloque, o sea que es un error que nosotros decimos, el tamaño de bloque no importa para los nodos. Él lo que va a decir es que sí, porque cada gigabyte de almacenamiento adicional tiene un coste mayor que 0, aunque cada vez sea menor. Esto es muy interesante porque en el mismo artículo se está contradiciendo cuando él decía que si aumentás el límite y lo quitas, entonces estás convirtiendo el espacio de almacenamiento en una especie de un bien no económico porque no tiene escasez. Entonces las tarifas van a tender a 0, por lo tanto la ganancia de los mineros va a ser 0, o sea, es una ridiculez. Se contradice con esto porque estás admitiendo que el espacio de almacenamiento tiene un coste incluso para los mineros. Es decir, hay una oferta y un punto de equilibrio entre los costos de la minería y la demanda de espacio en bloque que se manifiesta en la forma de tarifas, la tarifa que esté dispuesta a pagar cada uno de los usuarios por una transacción. El otro día nos reíamos con Leo porque conectaron internet por fibra óptica a la casa y me mostraba cómo es la fibra óptica. Te juro que tenés que verlo con una lupa. Tiene una cosa el diámetro diminuta. de un pelo, un cable de fibra óptica. Un pelo finito. Sí, a ver, el cable en sí es más largo, es más ancho, obviamente, sí. pero es todo protección para lo que está dentro. Y el cable óptica de fibra óptica es un pelo. Pero literalmente no lo ves porque tenés que verlo como está medio transparente. Sí. Es más, tenía como una capa protectora azul que tendría, no sé, el ancho de un... del ancho de un bigote de un gato, por ejemplo, como una cosa acá atrás. Sí. Una cosa diminuta. Y eso servía para todo el edificio. Y eso servía para todo el edificio. El tipo me dijo, con un pelo de esto alimentaste a una ciudad. Eso es lo que me dijo. Un máximo megabyte después te dijo, ¿no? Yo creo que por ahí exageró un poco, pero me dio la impresión de que quizás, Pero boludo, yo en mi teléfono, creo que te lo pasa a cualquiera. Envías y recibís más de 1 megabyte cada 10 minutos de información en tu teléfono. Pero lejos más que 1 megabyte. Te diría cientos de veces probablemente. No sé si tanto. Bueno, pero pero ¿estás viendo YouTube? Sí. Muchísimo más. ¿Estás subiendo fotos a Google Drive? Mandás una foto, backupeás, haces un montón de cosas en el teléfono que son mucho más de 1 megabyte cada 10 minutos. Ahora un minero que tiene una granja en un galpón enorme. Sí, afrontó el costo de los ASICs. Claro, no va a afrontar el costo de cientos de miles de dólares. Almacenamiento adecuado. Y no puede guardar 1 megabyte más cada 10 minutos, más de 1 megabyte cada 10 minutos. Aparte 1 megabyte redondo, porque es 1 megabyte redondo, ¿no? Bueno, al margen de esto, él lo que dice... Entonces, según la lógica de él, si vos pones bloques de máximo 0,1 megabyte, es más descentralizado que 1 megabyte, porque los costos de almacenamiento son más baratos, bajan, entonces más personas pueden tener. Y de hecho, ahora van a poderlo hacer en calculadoras del 2004. se puede hacer un soft fork para disminuir el tamaño máximo. Sí, es que no para aumentarlo. No, es que sería importante que lo hagan así por una cuestión de descentralización. Pero podrían disminuir artificialmente y así suben las tarifas también de paso, ¿no? Pero mirá lo que dice. Esto nos reíamos antes de empezar. Dice, el número de nodos tiene necesariamente que ser inversamente proporcional al tamaño de la blockchain. A ver, yo te voy a decir te voy a hacer una pregunta. Si vos tenés un incremento, suponete que no tenés un límite y tenés bloques muy grandes, ¿qué es lo que te dice eso? Económicamente, o sea, ¿qué conclusión sacás? Hay mucha actividad económica en la cadena de bloques. Sí, hay mucha gente que depende de esa cadena de bloques. Pero aparte, para... no tiene sentido. No, pero hay mucha gente que... O sea, sí, depende de la cadena de bloques. Entonces, hay muchos usuarios. El efecto de red de Bitcoin Cash, en este caso, es enorme. Sí. Entonces, ¿qué representa eso en términos reales? Y bueno, simplemente que los nodos, o los mineros, mejor dicho, están extremadamente incentivados a mantener ese servicio. Sí, aparte si vos tenés, por ejemplo, todo el planeta usando BCH, ¿no? Sí. Ya llegaste más o menos a un límite de tamaño de... En un momento ya se llega a un tamaño de bloque que no crece mucho más. Salvo que, no sé, en Navidad. Viste, como la tarjeta de crédito. Tipo, hay un día en el que se usan más. Que el resto del año. Claro, el resto del año. Pero más o menos tenés un estándar, ¿no? De cuántas transacciones hace el planeta entero, por ejemplo. Pero la tecnología sí va avanzando. Entonces, tipo, cada vez es más barato correr un nodo, ¿no? Bueno, yo hice al la mismo cuenta, tiempo de que el tamaño de bloque no necesariamente crece. Yo hice la cuenta utilizando, obviamente,
Sí, me acuerdo. discos de NAS y demás. Pero aparte Escribí es un una cuenta artículo que hiciste hace como 2, 3 años. hace 1 año y pico. ¿Sí? Me parece que sí. Pero no, o sea, debe Pero haber mejorado mucho. Yo creo que sí, porque yo lo que hice fue calcular cuánto costaba el espacio de almacenamiento si los bloques fueran de 10 GB. Estaba multiplicando por 10.000 la capacidad máxima de procesamiento de la red de Bitcoin. O sea, estábamos hablando de alrededor de 70.000 transacciones por segundo. Sí, un montón. O sea, es un montón. Por segundo. Sí, segundo. Segundo, O sea, sí. cada segundo en el mundo puedes procesar 70.000 transacciones. Esos son aproximadamente 10 GB cada 10 minutos. Bueno, me daba algo así como $13.000 por mes. Mm. Que era, o $13.000 anuales. No recuerdo, tengo que revisar si era por mes. Igual 13.000 por Ponele mes. que, vamos a decir, Y 13.000 estás por teniendo mes. 70.000 transacciones por segundo, sigue siendo regalado, muy barato. Exactamente, 70.000 transacciones por segundo, que pagan una tarifa de 1 centavo cada, no sé, 10 minutos. cada 10 minutos. O sea, 70.000 transacciones por 1 centavo por... ¿vas a hacer la cuenta? Vamos a ver cuánto. Vamos a hacer la cuenta. Abrí la calculadora Sí. y pone Tenemos 70.000 transacciones Sí, por 0.1. 0.01 Ah, cierto, pues esos son 10 centavos. por 700 por 60 dólares minutos. por 60, $42.000 Sí, por minuto. por 24. $1.000.000 Por día, por día. exactamente. No llegan, boludo, a pagar 13.000 al año o por mes. O sea, O sea, no. Nada, es demasiado poco. $1.000.000 por día. Sí, no le dan. Sí, sí Bueno. 1.800.000. Sí, aproximadamente $1.000.000 por día, solamente en comisiones de la red. Sí, sí. Si querés le restás 1.000.000 y te da 8.000 y te sigue dando igual Te la sigue cuenta. dando igual la cuenta. Pero Igual bueno. esto se reparte entre todos los mineros, ¿no? Porque no Sí, son sí, todos los sí. mineros los que... Pero bueno, para eso se unen en pools, ¿viste? Total. Para justamente mantener una fuente de ingreso un poco más estable. Por eso hoy en día tenés menos pools que antes. Sí. Bueno, Más entonces pools. es falso. El número de nodos necesariamente tiene... No, porque vas a tener cada vez más incentivos para correr un nodo. O sea, para ser un minero. Como vas a una tarea cada vez más rentable y de la cual depende más gente, y un negocio que es extremadamente competitivo, aquellos que tengan mejor tecnología y mejor capacidad de almacenamiento van a tener mejores nodos. Y más nodos, por cierto. Error Bcacher número 8. No es un problema que haya menos nodos, ni es importante este para el grado de la descentralización. Y acá cuando habla de nodos no se refiere de nuevo a mineros, se refiere a nodos no mineros. Sí, a él, se refiere a él. A ver, mismo. ¿qué pasaría, por ejemplo, en una sociedad en ANCAP en la cual todo el mundo use dinero libre, por ejemplo BCH, y tenés, no sé, 70.000 transacciones por segundo? Que ni siquiera estás cubriendo todo el mundo, simplemente estás cubriendo una buena parte de este. Y bueno, simplemente probablemente aparecería un montón de servicios adicionales que requieran correr nodos parciales, no necesariamente nodos completos, pero sí nodos parciales, que aporten incluso a cierto acceso de red y vas a tener más nodos, necesariamente. Independientemente. Pero no es necesario ni crítico esto para el funcionamiento de la red. Aunque no los tuvieras, se podrían seguir haciendo pagos y recibiendo dinero porque los mineros siguen operando. Y porque son los mineros los que proveen el acceso a la información para el resto de los usuarios, inclusive para los nodos no Sí. mineros, que dependen de que los mineros les anuncien los nuevos bloques que van llegando. Sí. Mira, Porque por definición, el nodo no minero, el nodo hobbyista, no tiene ningún bloque adicional. dice, bueno, de acá tiene una parte que él estaba proyectando. Dice, ¿por qué los Bcachers? Ya arrancamos Bcachers. Primero, tipo, se pregunta como, ¿por qué? E insulta. Bueno, sostienen estos argumentos falsos respecto al papel de los nodos en la red. No podemos saberlo con certeza, pero sí podemos especular las posibilidades más razonables. Mira lo que dice, las posibilidades más razonables. Son la misma parte. Dice, 1. La explicación más sencilla sería que realmente no entienden el funcionamiento de la red y malinterpretan honestamente su rol. Malinterpretar, honestamente, no sé, un poco raro, ¿no? No entender, pero malinterpretar honestamente. No, yo creo que lo que quiere decir es como que hacemos un error honesto. Simplemente somos demasiado ingenuos. O sea, somos ignorantes. Sí, porque no lo entendemos. Perdón, está proyectando porque... Nos está tratando de tontos directamente. Sí. No, aparte, ya lo explicamos 180... ¿Sabes qué? Lo explicamos 230.000 veces esto ya. Pero aparte... Dios mío. Bueno, número 2. La segunda posibilidad es que su sesgo les impide ver la importancia de este papel y que tratan de ningunearlo con los argumentos para hacer creer... Así. Sí, está escrito así. Que no es un problema el hecho de que su red haya quedado completamente descentralizada.
Bueno, nada, ¿qué decir de esto? O sea, insistimos él insiste con su error diciendo el número de nodos es el aspecto más importante de la red, tanto al respecto de su seguridad, apartado E, como a su descentralización, Te apartado pregunto, G. si es lo más importante, ¿por qué siguen teniendo ordinals si no lo solucionaron? ¿O por qué, por ejemplo, Sí, o no ¿por qué ganan? no agarras y te montas en un servidor de Amazon Web Services 10.000 nodos y descentralizas más la red? Sí, o por qué Amazon Y podría hacer un sacás ataque. los Ya lo ordinals. explicamos, sí, ya lo explicamos. No. Sí, claro, sí, haces eso y sacás los ordinals. Y ahí Y te hacerle un juro que favor te a la creo. red. Si lo haces, te creo. Y no es difícil, o sea, te estoy pidiendo algo Hacelo. que supuestamente cualquiera puede hacer. Sí. Se pondrían a poner todos de acuerdo y yo, si lo haces, Y aparte, bueno, ya lo hablamos en el episodio anterior. Ya lo hablamos. O sea, un montón. si quieren ir más al detalle de los O nodos, sea, vayan a escuchar el claramente episodio anterior. acá él está proyectando, Ujú. ¿no? O sea, David, o no entendiste realmente cómo funciona la red, que también es. Me parece. Hay dos opciones que me parecen que son las más razonables. Primero, que David no entendió cómo funciona y que está honestamente malinterpretando el rol de los mineros, ¿no? Y la segunda es que tiene un sesgo, David, que le impide ver el papel de los mineros y los ningunea con sus argumentos para hacer creer que no son un problema su falta de incentivo en la red para Sí, la aclaramos descentralización. para los que están escuchando este episodio que no escucharon el anterior. En un momento él le llama a los mineros los perritos de. No, algo así como son esclavos asalariados de los nodos jovistas. Sí. Usa esa descripción. Sí. O sea, de los nodos no mineros son dueños Hablamos de de sesgo. los mineros. Hablando de sesgo. Hablando de sesgo, ¿no? Sí, dale. Bueno, después habla del trilema. Ya lo tenemos también recontraarmado. Como que nosotros damos por hecho que el trilema no existe. Dice: BCH es a día de hoy el mayor ejemplo que ratifica la alta probabilidad que el dilema sea cierto, que el trilema sea cierto, y no un contraejemplo. Quinta el límite de la escalabilidad, dio lugar al desplome de la seguridad de la descentralización. Primero, BCH no quitó el límite, le aviso, porque, viste, Sí, habla, no es BCB. Bitcoin Cash O sea, permitió que el límite simplemente se elevara por encima de lo que en ese momento era un 32 megabyte. megabytes. Inicialmente fue un cambio hacia 8 8. megabytes Mm. en 2017. Después, en 2018, se actualizó a 32 megabytes y permaneció ahí hasta la última actualización. Y eventualmente, el 15 de mayo de este año, Sí. va a estar siendo subido a un límite escalable mínimo 32. Y después, a partir de ahí, según la demanda que haya, si tenemos un pico de transacciones, ese algoritmo va a salir en defensa de ese incremento de transacciones y va a permitir Sí, es como que un límite variable. Ahora, promedia el tamaño de los últimos bloques y te da si me un bloque preguntas- máximo superior si me a preguntas eso. a mí y Sí, a Ian sí, probablemente, yo no es lo que hubiera hecho. No, pero bueno, lo prefiero a los 32. Pero lo Igual, prefiero, si sí, vamos a la obviamente. historia completa, tenemos que BCH primero tiene 32 megabytes. Sí, ¿no? porque originalmente Después tiene Bitcoin 1 megabyte. empieza, Sí, con o sea, 32 Bitcoin megabytes. Cash empieza con 32 megabytes, Sí. después se reduce. Después Satoshi lo reduce a 1 megabyte. Exactamente. Después sube a 8, 32 y ahora el ajuste algorítmico. Que bueno, igual los mineros si quieren lo pueden levantar. O sea, él lo que dice es que como hay menos seguridad, es decir, hay menos poder de cómputo asignado y supuestamente según el menos descentralización, a pesar de que vimos que BCH tiene más implementaciones de nodos y que los cambios son más significativos en rigor, porque cada cambio representa para Bitcoin Cash una actualización importante, un agregado, una característica que tiene un uso más razonable, que por ahí simplemente hacer algún cambio en alguna función para que ande un poquito más rápido, pero que después no afecte en el funcionamiento general de la red. Él habla de la descentralización, entonces en realidad él malinterpreta cómo funciona el mercado, porque en definitiva él lo que no ve es que, por ejemplo, la menor tasa de hash rate se debe simplemente a una diferencia de precio. No se Sí, debe a un no, límite sí. aumentado. O sea, está haciendo una falacia post ergo, perdón, hoc ergo propter Pero hoc. aparte lo ves en el propio BTC. Post BTC hoc, baja ergo de propter precio hoc. y baja Sí. el hash rate. O sea, en bear market tenés menos hash rate que en bull market. Claro. Tipo. Más No, pero, allá o del sea, ajuste tecnológico, sí, ¿no? ya lo sé, pero digo, o sea, la diferencia de hash rate no se debe exclusivamente a una diferencia tecnológica. Se debe, o sea, no es que los mineros no minan BCH porque tienen más límite. O sea, Sí. los mineros eligen minar proporcionalmente menos BCH porque les conviene hacer otra cosa. Y tiene sentido porque los mineros no son tontos, actúan de forma egoísta y de forma económicamente razonable. Si los mineros actuaran de forma disparatada, tendríamos que preocuparnos, porque no son confiables para mantener la seguridad de la red.
es una falacia de cómo pasa esto, entonces, como esto pasa después de esto, entonces lo segundo ocurre a causa de lo primero. Sí, Y sí. es completamente al revés, es decir, no hay una conexión directa y creo que debería revisar el argumento que utilizó. O sea, si realmente cree esto, que me dé una guía detallada, un paso a paso de cómo se da que vos subís el tamaño máximo de los bloques y después cae la seguridad de la descentralización. No, porque él dice que como vos tenés infinito tamaño de bloque, los fees tienden a cero. Lo cual es una ridiculez porque Sí, no tiene vos te ningún pensás que sentido. los mineros van a andar minando, van a andar validando Gratis. Capaz te lo hacen una transacción, pero Eso es no algo te que van a hacer en respondí. todas las transacciones. Si no, perdón, ¿por qué no es cero el fee en BCH hoy? ¿Por qué no es cero el fee de BCH hoy? Es fácil. ¿No? Si BCH tiene infinito y tienden a cero. ¿Por qué no? Bueno, pregunta para David. Bueno, después muestra dos modelos graficados, que es básicamente, esto es su argumento reducido. Él pone como el block size en BCH sube o es mayor, entonces tenés menos nodos y menos descentralización, Es por lo una cual tenés ridícula. menos seguridad. Después dice, como los fees tienden a cero, son iguales a cero, tenés menos reward a los mineros, por lo cual menos seguridad. Por lo cual tenés menos transacciones, por lo cual tenés menos reward, por lo cual tenés menos seguridad, por lo cual tenés menos demanda, por lo cual tenés menos precio, por lo cual menos recompensa a los mineros. Es como una espiral que se retroalimenta. Si esto fuera Una cosa cierto, media rara. Bitcoin Cash no existiría hoy. Claro, Hubiera sí, yo muerto no entiendo por qué. en una semana. Claro, sí, sí. Después dice, ¿por qué blocks? Y después dice en BTC, como el block size es más bajo, los fees suben y bajan, por lo cual son distintos a cero. Es como que asume, sí, si los fees son cero en BCH, lo cual no son cero, sino mostrarme por favor que son cero. Entonces, claro, obviamente, si el fee te da cero, si no tenés ganancia por los fees, no cierra Bitcoin, te vas a tener inflación siempre. Claro. Pero bueno, entonces dice, hay más nodos, porque el block size es más bajo, entonces es más centralizado. Por lo cual hay más seguridad. Por lo cual hay más transacciones y mayor demanda como store of value. Eso no sé qué tiene que ver con. Por lo Eso cual sube el precio, por lo cual hay más reward a los mineros. Lo bueno es que acá por lo menos puso que el precio y que la demanda, que las transacciones son el reward de los mineros, Sí. ¿no? Por lo cual entendemos que cuando ya no haya más emisión, el factor precio lo puede sacar y la seguridad va a depender de las transacciones. Sacando su delirio de Sí. nodos. Esto usando su propio gráfico. Claro, o sea, si sacas el gráfico, sacas la parte de nodos y descentralización, dejas seguridad, recompensa de mineros y las transacciones, tendrías que. Bueno, faltaría adopción, no uso de la moneda. Sería básicamente así. Vos tendrías más transacciones, por lo cual hay más seguridad. No tiene sentido. Es como que dice, sí, si las transacciones en BCH son cero, entonces se va al tacho. Y sí, obvio. Pone cero en BTC y Sí, también por te va eso a ir no al se fue al ¿no? tacho, por eso sigue existiendo BCH. Claro. Bueno, Y aparte tiene cada vez más usos. cada vez más Que no usos. son ordinals. Bueno, después la siguiente sección habla de escalabilidad, cómo conseguir servir a todos los usuarios. Lo cita Luca en el documental. Para que la red sea inclusiva, las fees deben ser bajas. Esto es completamente cierto, dice. Pero no es necesario que las fees sean bajas por transaccionar en Layer 1 el blockchain. Siendo cautelosamente consciente del trilema, la filosofía del desarrollo de Bitcoin ha optado por escalar en capas, desarrollando otras layers donde transaccionar en gran volumen y bajo precio. Sobre todas ellas destaca Lightning Network. Bueno, nosotros, antes de seguir con esta sección, tenemos un episodio específicamente hablando de Lightning Network. ¿Por qué no Bitcoin Lightning? Exactamente, se llama así. Si les interesan los principales argumentos en contra de Lightning Network Sí, y por está qué no es todo una ahí. solución de escalabilidad que se contempla dentro de la comunidad de Bitcoin Cash, no es simplemente porque es la solución, entre comillas, de escalabilidad que elige BTC. Entonces, los Bitcoin Cashers decidimos no utilizar nada que exista en BTC, sino que simplemente vamos a hacer nosotros la escalabilidad como nosotros pensamos que es mejor, sino que en realidad hay una razón y es que Lightning Network, tal cual está planteado hoy en día, no puede no solamente servir a una cantidad seria de usuarios, o sea, Perdón, me una río cantidad por la frase que razonable. pone después. Sí, me imagino lo que se viene. Sino que además tiene problemas técnicos de los cuales no se puede eludir. Sí, hay algo que David no comenta en el debate y es que Lightning Network, lo dice white paper, necesitan bloques de 133 megabytes. Digo, o sea, el white paper De Lightning de la Network. solución que él propone para la escalabilidad dice que tienen que tener 133 megabytes. Esto no se lo contestaron. No lo veo contestado. Después dice, vamos, si querés directo a la frase, dice corrección 10.
Me río, boludo. Los grandes hubs solo extraen un retorno sirviendo a los usuarios. Si son deshonestos o cobran demasiado, quedan excluidos. La Lightning Network es menos centralizada que la L1, pero aún así está 30 veces más descentralizada que BCH. Ese número no sé cómo lo calculo, la verdad. Por la cantidad de nodos, seguro, ¿no? Sí, seguramente. Dice, al día de hoy aproximadamente son 55.000 canales a cargo de un total de 15.000 nodos, siendo donde tenemos unos 70.000 nodos, pero sigue siendo más descentralizada que BCH por un factor de 30. O sea, de nuevo volviendo a la cuestión de los nodos. Olvidémonos de la segunda parte de la 30 veces más descentralizada. A ver, ¿cómo funcionan las transacciones en Lightning 30 Network veces más para que la gente entienda? Si yo hablo un canal de pagos con un hub, solamente puedo hacer transacciones en las cuales están todas las partes entre los destinos están de Aparte tiene que acuerdo estar en balanceado. rutear esa transacción. Es decir, si algún ente en el medio no quiere rutear ese pago, el pago falla. Total. Y todo se tiene que Ya lo volver a hablamos del cambiar. problema matemático de los Hay un canales de problema pago. matemático. Que si lo resuelve David, bomba, se gana un premio Nobel Más o de menos. matemática. Sí. No hay premio Nobel de matemática, Pero sí, el premio. pero hay un alguno, premio, hay un premio equivalente. especialmente Sí, es verdad. diseñado para los matemáticos, probablemente El premio sea David le equivalente a ganamos, resolver no el resuelve. problema PNP, que es uno de los problemas del milenio, así que bueno, tiene una recompensa económica. Ahí tenés un incentivo para resolver Imagínate el la cantidad problema. de nodos que te puedes poner de eso, con eso. Sí. Pero más allá de eso, el hecho es que ha pasado. Por ejemplo, el Wallet of Satoshi, una billetera Lightning Network completamente custodial, decidió no darle más servicio a todos los usuarios que existan en Estados Unidos. Es decir, robando efectivamente el acceso a los fondos. Marcelo en el debate le dice, depende de dónde estés. Sí. Una cosa así le dice a Sí, David. sí. Ay, cómo me tenté en esa parte, me morí de risa. O sea, hoy en día no existe una forma fácil de utilizar Lightning Network. A ver, tenés varias opciones. Puedes elegir ir por el camino de, bueno, me monto yo mi propio nodo de Lightning Network y creo mis propios canales de pago. De nuevo, todo esto implica tarifas de red. En el momento de alta congestión estás hablando de decenas de miles de dólares. Y aunque lo hicieras en otro momento, si todo el mundo quisiera utilizar Lightning Network utilizando este mecanismo, para abrir un canal de pago por persona. Por eso necesitan 133 megabytes. Claro, exactamente. Justamente para abrir para un lo que canal de estaba pago por persona y solamente utilizar las transacciones de Bitcoin para abrir canales de pago para subir a las 7.000 millones de personas del mundo. Son a Lightning 8.000 Network. ahora, pero bueno. Las 8.000 personas vas a necesitar aproximadamente 20 años de bloques con transacciones ininterrumpidas abriendo canales de pago. Y sin usar la red principal para otra cosa. Ni siquiera para cerrar canales. O sea que estamos hablando de que obviamente con un megabyte no te alcanza. Con lo cual, la mayoría de las personas van a tender a utilizan Lightning Network opciones custodiales, como por Depende ejemplo de Wallet dónde of Satoshi. O sea que el que está recomendando Salvo que estés en utilizar Estados Unidos. Lightning Network, claro, salvo que estés en Estados Unidos, donde esta opción ya no la tenés, el que está usando hoy en día Lightning Network probablemente está utilizando Wallet of Satoshi y te van a decir con la excusa de que no pasa nada porque total es poco dinero, ¿viste? Sí, One cuando usaba Lightning Network me muero de risa. Usaba Strike. O Strike, es verdad, Sí, peor. sí. Usaba Strike y en un momento hice yo un pago vía Lightning Network y él me respondió con una billetera nueva de Moon. Ok. Sin utilizar Virgen. Virgen. Hubiese sido muy divertido que lo haga con Wallet of Satoshi. Wallet of Satoshi. Escúchame. Bueno, si quieren les resumimos un poco los argumentos contra Lightning. Primero, el problema matemático, el ruteo. Sí. Esto de... Porque siempre cuando en los videos de YouTube te plantean Lightning, te lo plantean como si fuese un abaco, ¿viste? En cuál yo pongo, y entonces muevo, y uy, qué lindo, qué perfecto. Bueno, tenés acá problemas, vos tenés que balancear tu canal, ¿no? O sea, vos no es que todo el fondo que pusiste lo puedes enviar, se parte en dos. O sea, si vos metes un BTC, sería Claro. la mitad puedes recibir y la mitad puedes enviar, ¿no? Porque tenés que andar balanceando los pagos. Es como que te queda todo para el lado del input o todo el lado del output, si querés, no sé cómo se Exacto. llaman. De lo que puedes enviar, Sí, lo que puedes pasa es que recibir. vos tenés una liquidez para enviar, una liquidez para recibir. O sea, la Exactamente. liquidez para enviar es lo que vos tenés de balance. Sí, sí. Liquidez para recibir es lo que tenés con tu contraparte del otro lado para poder recibir pagos. Claro, porque vos tenés que abrir una multisig. Claro, si tu contraparte, por ejemplo, no sé, tomamos el caso de Phoenix Wallet, que utiliza el nodo de Async, que es una empresa francesa, creo. Tu contraparte es Async, no tenés otra opción. Sí. Y esa contraparte vende el servicio de liquidez en el cual vos necesitas sí o sí ellos necesitan tener sí o sí congelado de tu lado BTC para poder transferirte en caso de que vos recibas pagos. Si no tenés balance para recepcionar, lo que va a terminar pasando es que o vas a generar un nuevo canal de pago, con lo cual la persona que te envía tiene que pagar tarifas adicionales para lo que implica una transacción de apertura de un canal de pago,
con lo que esto implica. O hace poco agregaron algo que se llama splicing, que es como que agarrás tu canal de pago y le pones todo ese volumen de entrada y te lo ponen de tu lado, y Async cobra un proporcional por eso. Entonces, sigue siendo más caro para el usuario recibir fondos. Sí. O sea, trasladan el costo de la persona que envía a la persona que lo recibe. Imagínate que te cobren por recibir fondos cuando algo que en Bitcoin Cash no existe. Es decir, vos todo lo que recibís no como que te pagás por cobre eso, Visa, pagás digamos. solamente cuando lo estás usando. Para eso cobra con Visa. En Bitcoin original es así. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, entonces vos tenés el problema Del ruteo. del ruteo, que es un problema matemático. Básicamente nunca sabes, como toda la información está todo el tiempo constantemente cambiando, no sabes nunca cuál es la ruta más Claro. eficiente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo cambia. Vos capaz O sea, vos querías no hacer tenés una manera- ruta y el claro. minero ese ya no, el nodo O ya sea, no está apagado. tu nodo no tiene una idea de otros nodos de Lightning, tiene una idea de la liquidez que estos tienen. Claro, no es como te muestran una foto desde arriba. Pero no es una foto desde arriba, perfecta exacto. O de sea, qué está pasando. Vos es como que mirás para los costados, ¿viste? Es como un laberinto que todo el tiempo se va cambiando. Exactamente. Ni siquiera O sea, está quieto el laberinto. Te puedes memorizar el camino. Claro. Entonces vos, por ejemplo, si querés ir del punto A al punto B y no sabés si tenés una puerta que te lleve Claro, en sí. el laberinto. Es un laberinto en el cual las paredes se mueven constantemente. Sí. Literalmente. Y cuando vos haces una foto, inclusive de toda la red, esa imagen ya te quedó desactualizada. Porque si alguien utilizó el canal, cualquiera de esos Sí, canales lo de pago pagó, lo cerró. en ese lo que momento, sea. y automáticamente ya quedó desactualizado. Entonces, ruteo, compite contra los fees de los mineros y la actividad económica va hacia Lightning, no hacia los mineros. Le estás Sí. sacando seguridad a la capa 1, o sea, pierde la seguridad a la capa 2 también. ¿Cuál más? Tiene que pagar fee para abrir y cerrar. Si los fees Sí. se van a cientos de miles de dólares. Quisiera saber, Y sin bloques de 133 megabytes como mínimo. pero no vas a puedes poder tener pensar- tu nodo. Vas a poder tener un nodo, pero no vas a poder usar la red. Claro. Básicamente, salvo que uses una billetera custodial. Entonces, o tenés dos. O pagas fees altísimos, para abrir y cerrar tu canal de Lightning. O abrís una billetera custodial. Y rezá ¿Qué que no es la cierren en tu qué es- país. ¿Qué es lo que, Rezá no qué es ser- lo que terminan haciendo la inmensa Sí, es que mayoría claramente es lo más de los cómodo. usuarios? Es cuando. Y otra cosa, cuando los fees suben los fees en Lightning. Los Sí, canales obviamente. de Lightning te suben, cuando rutean te suben porque tienen que abrir y cerrar los canales. Y además te quedas desbalanceado, tenés que abrir y Y cerrar. porque saben que cuando. O sea, ¿cuál es tu alternativa? Suponete que un nodo te cierra, ¿no? Porque. A ver, porque. Lightning es para ricos, básicamente. Empecemos porque no es económicamente rentable abrir como usuario un canal de pago con alguien que no esté bien conectado. O sea que necesariamente van a aparecer, por una cuestión económica, Sí. los grandes hubs. Los grandes hubs van a ser como, digamos, un panal de miel, ¿viste? Para que las abejas gubernamentales se acerquen a regularlos. Es imposible que pasen desapercibidos. Es como toda la liquidez de los exchanges, ¿viste? Que hoy tenés enormes regulaciones y cada vez es más difícil y más engorroso usar un exchange. Bueno, va a terminar pasando lo mismo con los sistemas de canales de pago. ¿Por qué te pensás que Wallet of Satoshi cerró en Estados Unidos? Claro, Porque no y- les convenía, y esto no, es- no querían cerrar, fue una cuestión regulatoria. Total. Y esto es Aunque se hayan exactamente- anticipado a la cuestión regulatoria. Sí, sí, sí. Y encima son proveedores de pago. Y acá hay dos puntos que toca él. Él dice Lightning Network, un error de los Pcachers es que Lightning Network dice que es censurable y después dice que no es privada. O sea, dice que es privada, que nosotros tenemos. Pero Perdón, acá los pagos tenés son dos- censurables porque si vos tenés abierto un canal de pago con una persona Sí, y esa la persona persona te no lo quiere cierra. rutear o está desconectada por la razón que sea, efectivamente vos no podés mover tus fondos. Claro, no Él es como dice que en no es BT, no es como incensurable. en la capa donde Claro. vos envías, si un minero no lo quiere agarrar, lo agarra otro. Claro, O lógico. sea, obviamente. Acá directamente vos quedaste a la merced. dependés de tu contraparte. Él lo que dice es que no es incensurable porque vos en cualquier momento podés decidir Abrir otro cerrar canal. tu canal de pago y abrir otro nuevo con otro nodo que sí te dé pelota. Claro, y ¿Viste? los fees. Y acá, ahí ya tenés dos transacciones que pagan tarifas. Y él estaba ok en el debate con tarifas altísimas. Entonces ya está diciendo, para personas que, no sé, tengan menos de cientos de miles de dólares, esto no va a ser, no Entonces, tiene pero por qué ser rentable. Esto contesta los dos puntos. Privacidad Él- no, porque vas a caer en custodia. O sea, y la- centralización sí, porque vas a caer en custodia. claro. Salvo que pagues fees altos. ¿No? Está que perfecto. Vamos a estar de acuerdo que nadie va a estar dispuesto a cambiarse el dinero fiat a esta versión Para pagar fees altos. para pagar fees altos. Inclusive asumiendo que se pueda, porque aunque se quisiera, aunque vos tengas fees altos y la gente esté dispuesta a pagarlos, matemáticamente no van a entrar todas las transacciones en la blockchain. O sea, tenés, si no es por A o por B o por C, un problema. Sí. Después acá Kai otra vez dice, esto no quiere decir que sepamos a ciencia cierta que el Lightning Network se puede escalar al total de la humanidad, pero tampoco tenemos ninguna prueba de que no es posible. Bueno,
Lo cual es como una medio contradictorio, ¿no? Es como, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Básicamente lo que está diciendo. Bueno. Bueno, ahí dice el tema de... Sí, después se está hablando de todas las funcionalidades hermosas que tiene Lightning Network. A ver, algo que hay que entender. Yo no digo que Lightning Network no tenga ciertos casos de usos, no tiene ciertas funcionalidades que son interesantes, pero es injusto, o por lo menos no habría que, cuando se compara Bitcoin Cash con BTC, como Lightning Network es una tecnología agnóstica de que la cadena, o sea, decirme que Bitcoin BTC es mejor que Bitcoin Cash porque tiene Lightning Network, es bastante ridículo porque esa tecnología se puede implementar en Bitcoin Cash también. O sea, todas las funcionalidades que vos hoy tenés en Lightning Network no son necesariamente ajenas a Bitcoin Cash. Hablemos de la capa 1. Simplemente no se implementaron porque no hay necesidad. No porque no se quiere usar pagos baratos y eficientes. Si quiero hacer pago barato y eficiente, hago directamente un pago on-chain y listo. Eso es en Bitcoin desde el origen y es en Bitcoin Cash hoy. BTC perdió esa funcionalidad hace mucho tiempo, pero bueno, eventualmente si hiciera falta en Bitcoin Cash se pueden incluir esas funciones. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que es tan agnóstica que primero se implementó en Litecoin, la Lightning Network, y después se trasladó a BTC. Sí, mira, después dice él, además se olvidan del hecho de que la demanda de transacciones en L2 tiene necesariamente que filtrarse en parte indirectamente a la L1, ya que la base de asentamiento, o sea, vos tenés que abrir y cerrar canales. Vos, sí. No me digas, ¿en serio tenés que abrir y cerrar? O sea, no lo evadimos, al contrario, te lo reafirmamos. Tenés que abrir y cerrar canales, tenés que pagar fee para abrir y cerrar canales, ¿no? Sí. Por eso, o sea, lo que decimos es que si vos estás... Aparte pensalo, en BCH si tienes fee ceros podrías abrir y cerrar canales sin gratis. Fee, gratis. O sea, que nadie abriría y cerraría... Porque tiene espacio de bloque infinito. Claro, y como funciona también, nadie abriría y cerraría canales, entonces las transacciones tenderían a cero, por lo cual las tarifas tenderían a subir. Okay. O sea, esa sería un poco la lógica que él usa. Sí. Bueno, o sea, yo la supuestamente con encuentro, eso está rebatiendo. Trato de pensar, de ponerme en la cabeza de esta persona y tratar de entender qué es lo que él está buscando obtener, ¿no? Pero aparte es obvio que le está robando. Si vos tenés, ponele 1000 transacciones. Si vos haces un canal, si vos haces 10 canales y después con esos 10 canales haces 1000 transacciones, son 1000 fees. En vez de 10, le podrías estar pagando 1000 a los mineros. Claro. Obviamente le está robando. Pero, por favor. Sí, está pagando 10 fees, pero le está sacando 1000. Sí. Es como, obviamente están perdiendo ahí. Es como... No puedes negar que le roba actividad a la cadena. Por lo menos que compite. Por lo cual le roba seguridad. Por lo menos que compite. O sea, a largo plazo... Por lo cual le roba seguridad porque le está robando transacciones. Él mismo lo pone en su gráfico. Sí. Más transacciones significa mayor mining reward, por lo cual más seguridad. Entonces... ¿No? Si las transacciones van para otro lado... Bueno, esta es la parte I. ¿Avanzamos con eso? ¿O querías mencionar algo más? No, pasemos, ya estamos tenemos un episodio de Lightning Network. Estamos cerca, sí, estamos cerca del final ya prácticamente. Sí, del artículo. Bueno, después habla de la visión de Satoshi. La visión de Satoshi dice: cuando llega el punto en el que los Bcashers ya no pueden traer argumentos lógicos al debate, siempre sin excepción salen a relucir las referencias a Satoshi. Ahora, creo que argumentos lógicos no podemos traer más porque los dijimos todos. O sea, todo lo que dijimos, todo contestamos con argumentos, creo yo, bastante razonables, me parece que él cualquiera puede entender. Me parece que él está proyectando. Está proyectando. Porque, definitivamente esta persona está proyectando. Es decir, parece técnicamente instruido, pero es como bastante dócil en cuanto a es como a ellos, cuando no tienen argumentos llaman al precio. Cuando no tienen argumentos llaman a Lightning. Ah, bueno, mira, Lightning 133 megabytes. ¿Es algo ilógico eso? ¿Ese argumento es ilógico? 133 megabytes. Si los nodos son los que dan seguridad a la red. Sí. Es ilógico pensar entonces que Bitcoin no es resistente a los ataques civiles. Por ejemplo. Si la cantidad de nodos es lo que importa. No le veo la parte ilógica a eso. Es el razonamiento lógico y deductivo de lo que estamos haciendo. Dice, error Bcasher 14. La idea original de Satoshi es relevante para determinar lo que es Bitcoin hoy o lo que debería ser. Mi pregunta es la siguiente. Si la idea de Satoshi no es importante, ¿no? ¿Por qué seguir llamándolo Bitcoin? Es decir, en definitiva, Bitcoin es a peer-to-peer electronic cash system, un sistema efectivo electrónico de persona a persona. Es que no es la visión de Satoshi, es lo que dice el web, es lo que para eso está hecho Bitcoin. Exacto. Si no, buscate otra cosa, hermano, buscate inventar otra cosa. Es como que yo te diga la visión
original de los creadores de RCA determina lo que debe ser el protocolo de firma criptográfica RCA. Y sí, Obvio. si vos haces otra cosa diferente, no es RCA, por Claro. definición. Total, sí. Estás implementando otro algoritmo, por ejemplo. Pero aparte lo dice el título. Y aparte, además, si vos vas un poquito más abajo, ahí tipo, no sé, segunda, no sé, palabra número 20, capaz, del white paper, dice que los pagos, una de las ventajas que tienes es que los pagos son irreversibles Y son sin intermediarios. y son sin intermediario. Entonces, replace by fee ya te sacó eso. Exacto. Entonces, no es Bitcoin. Sí, y Básicamente, él te dice, la descripción de Bitcoin es esto. Si lo cumplís sos Bitcoin, si no, no. Y también habla de que las monedas son una sucesión de firmas, una cadena de firmas. ¿Y qué hace Segwit? Saca las firmas de la cadena de bloques. Claro. Las pone en un espacio adicional que Entonces solamente lo pueden ver los nodos Segwit. Entonces, Entonces están sacando también una de las características principales, que es que vos podés rastrear las firmas de cada transacción entre bloques, porque puedes seguir el camino de las monedas hasta la moneda Coinbase original, que es donde se creó el bloque en donde se emiten esas monedas. es muy raro decir que no cumplen con los requisitos de Bitcoin si eso así es como dice que funciona Bitcoin. Bitcoin dice que que los mineros tienen poder de cómputo. Que la seguridad depende. Por eso es prueba de trabajo. Santo cielo, ¿para qué esta prueba de trabajo si no? Si es una cuestión si no de les nodos, gusta ¿para qué la esta visión prueba de de trabajo? No, yo digo, si no les gusta la visión de Satoshi Nakamoto, perfecto. No tienen devuelvan el nombre Bitcoin, Sí, sí. déjenlo Y pónganse otra cosa. lícitamente y sin nadie los va a criticar, ningún perjuicio. Nosotros nos hacemos cargo de llevar la versión de Bitcoin y ustedes pónganle el nombre que quieran. Sí, sí. Pónganle, no sé, Nodo chain Y que sea por cantidad de y nodos. que sea por cantidad de nodos. Sí, Exactamente. total. Si aparte, si los mineros son tan malos, ¿para qué los querés? Exacto. Sácatelos de encima. Ya tenés para qué Dámelos a mí, yo los quiero. Sí, ¿por qué no? ¿Entendés? O sea, en definitiva, lo que estamos hablando es una persona que no es que la visión de Satoshi importe porque para los Bcashers Satoshi es Dios. No existe eso, o sea, es mentira, nadie piensa eso. Simplemente decimos, Satoshi Nakamoto fue el diseñador original de Bitcoin y en lo esencial acertó. Sí, sí. En lo esencial acertó. Para mí no acertó cuando puso el límite de 1 megabyte. ¿Qué crees que te diga? No Sí, sé sí, qué sí. tan necesario era. Nunca hubo tal ataque de spam. Pero bueno, Sí. trajo más problemas y Sí, dolores de ahí no cabeza. tenía valor económico Bitcoin. Ahí Ahí no- literalmente los fees eran cero. O sea, ahí $0. Sí, sí, sí. Y cero BTC también. Sí, sí, ahí era cero. Porque no había. O sea, la actividad económica era gratuita. O sea, los Claro, y mineros el son límite era 32, no infinito. Sí, y los mineros minaban por la recompensa del bloque, no por los fees de las transacciones. Sí, sí. Recién después, cuando Como- empezó a ser relevante por una cantidad. Como hoy, por la recompensa. Por eso van a dar inflación. Bueno, dice conclusión. Si alguien ha leído hasta aquí, mis más sinceros agradecimientos. Muchas gracias, David. Nosotros también te queremos. Sí. Y después, bueno, nada, si lo quieren contactar y qué sé yo. Si le quieren contactar para dejarle este video y el anterior, Sí. genial. Así que bueno, obviamente es imposible leer palabra por palabra. Todo el Y porque artículo. si no vamos a estar bastantes más episodios. Y de hecho, quizás tampoco entramos en detalle con cada una de las respuestas, pero también por el hecho de ese que punto de vista quien nos viene genérico. siguiendo sabe que todas esas respuestas están dadas en episodios anteriores. Sí, tenemos un montón de episodios hablando de No es la estas primera cosas. vez que tocamos este tema. Sí, ni estos estos temas. argumentos. Pasa que esto era como un compilado Sí, de todos los errores hermoso, la juntos. verdad, de todos los errores de la gente que apoya al maximalismo de BTC o que se considera maximalista de BTC y que considera que Bitcoin Cash no tiene nada relevante. O sea, lo relega a la irrelevancia. Y todo lo contrario, si no fuera relevante, primero no se hubiera sentado a escribir semejante artículo. Sí, sí, sí. Y segundo, no existiría el día de hoy. Realmente no existiría. No sería una preocupación real para aquellas personas que hoy en día están hablando, por ejemplo, de la espiral de la muerte. Sí, que sí, se están sí. planteando, che, ¿qué pasa con Bitcoin Cash? ¿Todavía existe? Sí, existe porque Bitcoin Cash es Bitcoin y Bitcoin es incensurable. Sí. Es decir, mientras exista un nodo que corra esta versión original, que mantenga por lo menos el modelo de incentivos original, es decir, el código no se crea para que sea inmutable. El código se crea para mantener el modelo de Pero incentivos. es tecnología, ¿cómo no va a mejorar? La tecnología puede mejorar manteniendo intacto ese modelo de incentivos. Lo que se modificó en BTC quizás no fue tanto de código, es verdad, no agregó tantas funcionalidades extra y todas las que agregó las agregó por vía soft fork, que en realidad es un hard fork escondido. Porque Y ni siquiera fueron mejoras. Y no siquiera fueron mejoras, o sea, fueron, sí, alguna cosita, alguna ventaja habrás obtenido, pero nada. Preguntarle a digamos, los del de otro mundo. órdenes, ¿no? Preguntarle, bueno, sí. Pero modificó irreparablemente el modelo de incentivos original, que era lo importante, era lo que había que preservar, Sí, sí. no lo otro. En cambio, Bitcoin Cash habrá hecho más modificaciones, pero ese protocolo original, ese modelo de incentivos que era lo que servía, que está basado en lo mejor del pensamiento humano, en lo mejor de la economía austríaca,
que me hace pensar que realmente Satoshi Nakamoto tenía conocimiento de la escuela austríaca funcionando, me imagino cómo se le puede haber ocurrido semejante protocolo y semejante sistema de incentivos, era lo que había que proteger. Y es lo que efectivamente el código tiene la función de proteger. Es decir, el código no es el fondo. Sí, el El código. código es la forma, Sí, el fondo es el sistema de incentivos. Sí, 100%. O sea, no hay otra manera de entender Bitcoin. Es por eso que tanta gente, creo yo, lo entiende mal y se confunde en el Como camino David. y termina diciendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido y que no resisten 5 minutos de debate. Sí, le faltaba un solo argumento a David, me parece. Que es uno que dijo Adam Back hace un montón de años. Y es que Bitcoin matemáticamente no puede funcionar. ¿No? Es un argumento Eso es lo que decía Dan Back. Sí, es lo que decía Adam Back, tu héroe favorito. Así que bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este video. Sabemos que probablemente haya quedado largo. Pero bueno, los agradecemos a todos si llegaron hasta este momento también. Y Por favor, compártanlo. Por favor, compartan, síganos en den las like. redes sociales. Sí. Nos pueden seguir tanto en X, ex Twitter, como Memo, la Sí. red social de Bitcoin Cash. También nos pueden Spotify, sí, nos Anchor. pueden dejar un like, un comentario. Se pueden sumar a la comunidad de Patreon y si no quieren utilizar dinero fiat para suscribirse, nos pueden contactar por privado y nosotros podemos ofrecer la posibilidad de abonar la suscripción mensual utilizando Bitcoin Bitcoin Cash. Sí, y le dejamos una última pregunta para ustedes. ¿Bitcoin está matemáticamente errado? Comenten. Comenten, nos vemos. Chau, chau.